Este programa es presentado gracias a reportajes, entrevistas, testimonios, mensajes y más. Un espacio dedicado a ti, mujer. Ayúdanos a resaltar tu vida. Miriam Argueta te da la más cordial bienvenida a tu programa El privilegio de ser mujer. Hola, ¿qué tal, amigas del privilegio de ser mujer? Una vez más con ustedes en este su programa, en donde les traigo un tema muy interesante. Yo sé que les va a gustar mucho. Vamos a hablar sobre la vida y la muerte. Es un tema importante porque tenemos que meditar sobre eso y tenemos que estar preparadas cuando el Señor nos llame a su presencia. Tenemos que estar seguras de que ya hicimos lo que Él nos mandó a hacer en esta tierra. Y con este tema tan bonito, yo voy a estar compartiendo con una amiga muy especial. Ella es Patti Zamora de Arriaga. Ella es la esposa del pastor de Llamada Final de Villanueva, Gonzalo Arriaga. Y con ellos hemos compartido experiencias muy lindas desde la formación del ministerio en Guatemala de Llamada Final, y tenemos mucho que compartir. Hoy tengo yo el privilegio de tenerla aquí en el programa. Hola, Patti, bienvenida. Miriam, gracias. Y quiero contarles algo. Nuestro tema se va a basar en Romanos 14:8, donde dice: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Bueno, vamos a un reportaje muy interesante. El siguiente reportaje es presentado gracias a El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 2008 causó 7.2 millones de defunciones, aproximadamente un 13% del total de la población, y la segunda probable es la diabetes, las cuales se han incrementado cada año. Según un estudio médico en Guatemala, al año mueren más de 1.500 mujeres por cáncer de cervix, y la segunda causa es el cáncer de mama. Lo que es preocupante es el incremento de la agresión a las féminas, que en el 2003 se disparó considerablemente a un promedio de 43 muertes de mujeres al día, según datos del INACIF. Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos ver en las estadísticas que la muerte pues no tiene sexo. Hay mujeres que parten sin Cristo, y realmente eso es lo que nos preocupa, ¿verdad? De que la muerte es un estado natural, pero nunca vamos a entender realmente lo que significa la muerte, ¿verdad? Así es que vamos a ver este testimonio. Esta entrevista es presentada gracias a Mirna, bienvenida al privilegio de ser mujer. Gracias. Cuéntenos, ¿quién es Mirna Mas? Mirna Mas, soy una mujer que ha sido transformada por el poder de Dios. Conocí al Señor hace 21 años y de ahí para acá he conocido la sobreabundancia de su misericordia y su amor. Creo que en esas palabras yo resumo lo que soy, una hija de Dios. Cuéntenos su experiencia antes y después de haber sido desahuciada. Bueno, mi enfermedad realmente se fue en 3 etapas, ¿verdad? La primera, cuando me diagnosticaron el lupus, y realmente fue en la parte de mis músculos, mis articulaciones, mis manos se engarabataron, mis pies también, no podía caminar, ¿verdad? Los doctores resolvieron esa situación y estuve más o menos bien. Entonces comenzó el problema de los pulmones. Mis pulmones comenzaron a tener agua, ya comenzaron con los órganos, ¿verdad? Y comenzaron mis pulmones a tener agua. Luego mi corazón
luego se me los pulmones, como no podía respirar bien, me causaba congestión, y la congestión no salía por mi nariz, sino que fue buscando otro lugar por donde salir, al punto que fue se estacionó por esta área y fue subiendo por un tubito y se quedó clavada al lado de mi oído. Y yo no podía mover mi cuello y era un dolor extremo. Me acuerdo que mientras me examinaron yo pasé 24 horas con dolor. Un dolor que no sé cómo describirlo. Yo me acuerdo que me agarraba de la baranda de la cama del hospital y le decía: Dios mío, yo sé que esto que estoy padeciendo no se compara con el dolor que tú padeciste, pero ayúdame porque yo ya no aguanto. Y no me podían inyectar nada para el dolor porque había que esperar para hacerme un examen especial para saber qué era lo que estaba pasando detrás de mi oído. Entonces fue hasta el siguiente día que me hicieron el examen y yo pude, esa fue la segunda etapa. Y en esa segunda etapa también tuve la experiencia de conocer realmente qué es que la muerte venga al ser humano sin ser el tiempo establecido por Dios. Lo creo con todo mi corazón así. Yo recuerdo que estaba con mucho deseo de respirar como normalmente yo lo hacía, y yo no podía. Se me fueron tapando las vías respiratorias o yo no sé qué. Eran como las 4 de la mañana y yo le dije, llamé a la enfermera. La enfermera no llegó, pasó un buen tiempo, y cuando llegó la enfermera yo ya no podía respirar. Y recuerdo que los doctores dicen que fue aproximadamente como unos 15 minutos. Yo realmente sentí que eso había sido unas horas. Pero fue después que me di cuenta que sí habían sido solo 15 minutos, porque me contaron las taquicardias que me habían dado. Habían sido 5 taquicardias en ese momento. Para todo eso yo tenía el lugar donde yo estaba habitando en el hospital completamente lleno de médicos, de toda clase de médicos, toda especialidad de médicos estaban ahí listos con sus máquinas y sus aparatos, eso por si me quedaba ahí muerta. Y no, yo seguía peleando. Yo sabía que algo feo había ahí y era la muerte. Tenía 2 hermanas conmigo, nunca me dejaron, gracias a Dios. Por eso puedo testificar que Dios es fiel. No tenía ninguna familia, pero tenía muchísima familia, ¿verdad? Creo que la familia en Dios es bien importante. Y tenía 2 hermanas ahí conmigo, ellas fueron testigos de todo eso, ¿verdad? Y fue impresionante para ellas, porque ver cómo yo peleé en ese momento, yo me acuerdo que le decía: el Señor te venció en la cruz del Calvario y estás vencida, a mí no me vas a tocar. Pero todo esto ya me había quedado muda, me quedé muda como por unos 5 minutos. Ya no podía hablar, pero en mi mente yo seguía peleando, hasta que de repente, literalmente yo sentí que un dedo en la coronilla me hizo así, y comencé a sentir el fuego, y me fue envolviendo. Y entonces cuando yo sentí que el fuego cayó sobre mí, en toda esta parte de aquí, comencé a hablar, grité: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para todo eso apareció un médico que siempre me llevaba palabra de Dios, me dejaba versículos de la Biblia los días que me llegaba a ver, y él, me acuerdo que me ayudó, me levantó, me sentó en la cama, me dijo que él me iba a ayudar. Comencé a tener confianza, porque ese momento era un momento como que yo sabía que nadie estaba ahí conmigo. Aquellos momentos que se siente uno completamente solo. Creo que ese es el valle de la muerte que hablaba David, ¿verdad? Y bueno, Dios se glorificó allí. Esa fue la segunda etapa. La tercera etapa fue ya al final. Esa sí fue al final. Ahí sí fue duro, tremendo, porque los médicos definitivamente no daban esperanzas. Me dio una infección en todo el cuerpo, producida por el páncreas, y mi páncreas no respondía a los antibióticos. Entonces
Tuve aproximadamente 2 meses y medio en el hospital. Unas 3 semanas antes de que saliera, caí en coma por última vez. En todos los 2 años y medio que estuve enferma, 3 veces estuve en coma. Pero esa última vez sí estuve en coma, de que mi corazón ya no palpitaba, o sea que me tuvieron que meter el tubo ese con el que un respirador artificial, y con ese estuve por 6 días. Al 6º día desperté, sin que nadie, todos, me acuerdo yo que en mi subconsciente, ¿verdad? Creo yo, porque yo recuerdo que lloraban alrededor mío. Y pues dicen que la sala se llenaba y tenían que sacar a la gente de ahí, porque en cuidados intensivos no puede haber mucha gente. Pero la gente era tanta que quería estar toda ahí y había que sacarla. Y yo recuerdo que durante ese tiempo yo lo que oía eran llantos. Y sí, la gente me cuenta que llegaba a llorar. Entonces, y estuve ahí 6 días. Al 6º día yo volví en sí. Recuerdo que es horrible tener esa cosa ahí adentro. Es espantoso. Yo sentía que me estaban matando porque como que eso hace presión al oxígeno real de uno, ¿verdad? Y yo sentía que me estaba ahogando y me lo quise zafar yo sola. Vaya que había una hermana ahí, repito, llamó a la enfermera, me inyectaron, me sedaron para posteriormente sacarme el tubo. Esa fue la etapa final. De ahí esperar que resolvieran lo de la infección, que después de ahí, gracias a Dios, los antibióticos fueron dando resultados. Y luego ver que me quedé totalmente débil. Todo mi cuerpo se debilitó. Hoy puedo decir que soy 2 veces lo que era en esa etapa de mi vida, ¿verdad? Llegué a pesar 132 libras. Mi piel se quedó pegada al hueso, porque pues por casi 3 meses yo no comí. Todo era por vía intravenosa. El alimento que me daban era por vía intravenosa y por lo tanto no había alimento porque no me quedaba en el estómago, lo devolvía. Entonces optaron por darme el alimento de esa manera. Pero pues no es lo mismo, ¿verdad? El cuerpo se comenzó a debilitar. Salí del hospital cargada. Me cargaron de la cama a la silla de ruedas y de la silla de ruedas al carro, del carro a la cama cargada, porque yo no podía sostenerme en mis pies, no podía comer con mis manos, todo me lo daban en la boca. Pero yo creía, algo que siempre dije, mientras tenga vida y haya quien me lleve a la iglesia, yo no voy a dejar de ir a la iglesia. Así que yo así me iba a la iglesia. Llegaban los hermanos, ahí se me fue la pena, de veras no me acuerdo dónde dejé la vergüenza, porque muchos hermanos, no sé cuántos, tuvieron pues la bondad, ¿verdad? El amor y la misericordia de ir a traer a esta mujer, cargarla en sus brazos, ponerla en el carro para llevarla a la iglesia, porque yo quería estar en la iglesia. Y ese ha sido mi testimonio. Y hoy estoy aquí, dándole gracias a Dios por lo que Él hizo. Y con este testimonio, pues, que muchas entiendan que el poder de Dios no tiene límites. Ni mira razas, ni mira color. Él es Dios y Él nos ama de igual manera a todos. Es muy bonito ver este tipo de testimonios donde vemos la mano de Dios, donde vemos que Dios tiene poder y que una persona que le pide con fe o que tiene un propósito de Dios, Dios va a hacer algo, Dios va a poner su mano y vamos a ver, ¿verdad, Pati? Vamos a ver la misericordia de Dios. Igualmente, pues me tocó vivir ese momento tan difícil, ¿verdad? No solo a mí, sino a mi familia. Los siguientes testimonios son presentados gracias a ¿Qué tal está, pastor? Bienvenido. Hola, Ana Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo fue cuando se enteraron de la grave noticia de la enfermedad que ya tenía? La primera idea que viene a la mente es de que
la persona que ingresa a un intensivo, muy difícil vuelve a salir. Cuando nos dieron la noticia de la gravedad de la pancreatitis, empezamos honestamente a orar, intercediendo, mensajes que venían hasta desde Europa. Tengo un discípulo en Chile, nos alentaba a través de la oración. Y así, de Estados Unidos, muchos nos llamaban, estamos con ustedes, estamos orando. Porque alguien de la familia tuvo la idea de diseñarse una página en Facebook que se llamaba Un granito de mostaza por Patti. Empezamos a recibir no solo el apoyo espiritual, el apoyo moral, sino que aparte de la enfermedad de ella venía a nosotros otra situación bien difícil, que era el aspecto económico. Pero Dios empezó a mover corazones. Que aporto esto, que aparto esto, que mandé esto, que una donación de esto, que una ofrenda de esto, y así fue como fuimos reuniendo los fondos y estaba aliviada la situación por ese lado. Me recuerdo que en una de las tantas intervenciones que le hicieron a ella, íbamos camino hacia el lugar donde estaba después de la intervención, y en las gradas se para mi hijo y se me queda viendo, mi hijo grande, Gonzalo, y me dice: papá, ¿y si mi mamá se muere? Me dice. Yo me le quedé viendo, le dije: no, le dije, tu mamá no se muere. ¿Por qué? Me dijo. Porque si tu mamá se muriera, ya el Señor me lo hubiera dicho, y no me ha dicho nada. Yo sé que tu mamá va a tener vida, así que sigamos adelante. Estuvo en un coma inducido casi por 10 días, entubada. Era traumante poder ver la imagen de ella en aquella cama, aparatos por todos lados, la impotencia nuestra de no poder hacer nada. Llegaba mi hijo, le hablaba del Señor. Llegaba un pariente, le hablaba del Señor. Llegaba yo, le predicábamos. Mi hijo le ponía los audífonos con música cristiana para poder ministrar su alma. No podíamos ministrar su cuerpo porque estaba ahí en ese coma inducido, pero sabíamos que su alma estaba captando todo lo que estaba alrededor de ella. Me recuerdo que una vez yo le empecé a predicar del Salmo 23. Y le repetía, le decía: el Señor es tu pastor y nada te falta. Aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no temas, porque el Señor está contigo. Su vara, su callado te infunden aliento. Y de esa vara y de esa autoridad que Dios me ha dado a mí como ministro, yo te ministro vida ahora. Y en el nombre de Jesús reprendemos toda muerte, toda enfermedad, le cancelamos todo derecho. Si en algún momento por falta de nosotros vino ese trato de Dios, o por si le fallamos a Dios vino ese trato, Señor, perdónanos. Pero a partir de este momento tomamos el control. Y al cabo del tiempo nos dice el doctor: bueno, ya es tiempo de que Patti salga, ya no más a estar en intensivo, ni siquiera la vamos a meter en encamamiento, se va de una vez a su casa, porque durante todo ese proceso de la enfermedad se le desarrolló una bacteria muy mortal. No queremos correr el riesgo de que todos los encamados, los enfermos se contaminen. Mejor se va a su casa. Así que se vino a su casa y aquí terminó el tratamiento. Escuchábamos el testimonio de ella, que a través de la administración de 2 elementos tan sencillos, el pan y el vino, que si yo los sazono en fe es la carne y la sangre de Cristo, eso empezó a ministrar en ella. No solo a ministrar su alma, a crearle confianza y fe, sino a ministrarle también su cuerpo. ¿Sí? Dejó de depender de la medicina, antibióticos, la insulina, las pastillas para controlarle su presión. Todo el Señor lo fue anulando de una manera tan especial, que ahora vemos entonces que si da el testimonio es porque pasó. Y si pasó es porque Dios tuvo la bendición para nosotros de sostenernos en esos momentos bien difíciles. Algo que yo quiero dejar bien claro, que nuestra fe nunca se perdió. Siempre nos mantuvimos firmes, luchando, llorando, clamando, gimiendo. Y el Señor nos sostuvo. Y ahora es un testimonio para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles. Yo quiero decirte que no hay mano ni brazo más fuerte, seguro en quien podamos sostenernos, sino en la mano del Señor Jesucristo. Su brazo es fuerte y es capaz de sostenerte aún en los momentos más difíciles, aún cuando la ciencia diga: aquí ya no hay más, aquí solo queda la voluntad de Dios. Cuando la ciencia termina, ahí empieza el poder de Dios. Cuando el conocimiento del hombre termina, ahí empieza el conocimiento de Dios.
Es Dios quien puede hacer la obra a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio estar en este programa y muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable y gloria a Dios por ese testimonio. Regresamos con Miriam y más del privilegio de ser mujer. El mensaje es presentado gracias a... Y bien, amigas, en el transcurso de este programa nos hemos podido dar cuenta de que la muerte no es problema cuando estamos en Cristo. Porque si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y mientras se le pueda buscar al Señor hay oportunidad de agradarle y de hacer las cosas bien y estar preparados para el momento en que Él nos llame, pues es ganancia, ¿verdad? Como lo vimos en el programa. Ahora quisiera yo invitarles a que veamos Isaías 53, 4, 5 dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos sanados. Hay experiencias muy bonitas y estoy aquí con Patti, que yo quiero que nos cuente su experiencia. Cuéntanos, Patti, ¿cómo te fue? ¿Qué fue lo que tú viviste? Bueno, pues la experiencia no se puede olvidar, ¿verdad? En este caso me tocó que vivir esta enfermedad que pues a veces uno no se preocupa de investigar realmente porque no le ha llegado a uno ese momento. Una pancreatitis me dio a mí, un dolor. Me tomé una pastilla y se me quitó. Eso fue todo. Y como a los 20 días sí fue de una vez de ir al intensivo. De las pancreatitis, el 10%, una persona se salva. Y esa persona fui yo. En un momento, 2 personas queridas que estaban a la par mía comenzaron a llorar porque sabían que yo me iba a morir. Yo no lo sabía, que así, qué tan grave es una pancreatitis. Realmente yo no sabía. Pero yo como pude me senté en mi cama y volteé a ver y les dije, ¿y ustedes por qué lloran? Y ellas solo se sorprendieron y si yo les dije, bueno, ustedes están llorando por mí porque me voy a morir. Y solo se me quedaron viendo y yo le dije, yo no me voy a morir. Yo voy a salir caminando del hospital. Y yo voy a salir, hasta Dios me puso en mi corazón cómo iba a salir vestida. Y realmente, Miriam, así salí. Porque llegó a tal extremo de mi gravedad que yo dejé de caminar. Entré en coma, que mis pulmones fallaron, se me llenaron de agua. Y realmente vemos la mano poderosa de Dios porque estuve dormida y realmente en ese tiempo que estuve dormida Dios me dio experiencias bien duras porque prácticamente me mostró que yo estaba en un sótano oscuro y pude ver que no era un sótano, sino era parte de un lugar a donde van las personas que no tienen al Señor en su corazón. Entonces Dios me mostró, me vi en una losa de un anfiteatro, algo así era, envuelta en nylons y yo decía, Señor, si yo no soy de este lugar, yo no pertenezco a este lugar. Pero pude ver personas jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, niños en ese lugar. Y así como permitió eso, me sacó. Los doctores pues realmente estaban asombrados de ver la gravedad que yo tenía y me daban ánimos, ¿verdad? Pero hay algo bien lindo que tuve enfermeras que estuvieron orando por mí, me llevaban en oración y me repetían la palabra, y realmente uno de los textos que yo pude tener en mi mente es en el Salmo 18, 6 dice la palabra, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios y desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces yo me aferré tanto al Señor,
Me aferré tanto a su palabra, a sus promesas. Y realmente una de las cosas que me mantuvo con vida fue mi familia. Qué lindo, ¿verdad? Sí, mi familia que es y será siempre el centro de mi vida, ¿verdad? Aparte, pues, el centro de mi vida es Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Pero terrenalmente uno se aferra a sus seres queridos, ¿verdad? Y yo sabía que todavía no era mi tiempo, porque tenía muchas cosas que ver. Estaba por nacer mi nieta. Y eso era una de las cosas que me mantuvo con vida. Mi hija, tan linda, ella en el intensivo pidió permiso para ponerme estos rotulitos, estos de la palabra de Dios, y con mi familia en medio. Entonces yo cada vez que despertaba miraba y repetía lo que ahí decía. Y yo decía, Señor, yo tengo que salir con vida de aquí porque tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero realmente no es lo que a veces uno quiere, sino los propósitos de Dios para la vida de cada quien. Y ese es mi testimonio. Yo salí con vida, salí caminando nuevamente y estoy agradecida con el Señor, Miriam, porque realmente solo el que pasa estos momentos difíciles puede entender a muchas personas más. Yo salí el 10 de enero, salí con insulina, porque el páncreas es el proceso que hace el páncreas, es crear la insulina, ¿verdad? Y salí con insulina, salí con 2 pastillas para el corazón, porque hasta la presión se me descontroló. Salí con un paquete, como dicen, de medicamentos extensos. Mi esposo le preguntó a mi doctor que cuánto iba a llevar mi recuperación y él dijo, bueno, si bien le va, de 1 a 2 años. Y vemos pues que a través de ese misterio tan grande que hay a través de sus 2 elementos, del pan y el vino, vino mi sanidad. Y los medicamentos afuera. Hoy 0 medicamentos. Qué bendición, gloria a Dios. Sí. Pues qué bonito. ¿Y qué mensaje quieres darle a las mujeres? Pues yo lo único que puedo decirles a aquellas mujeres que quizás están pasando estos momentos difíciles, enfermedades que para el hombre no tienen curación. Yo sé que hay un Dios fiel, un Dios todopoderoso, en el Dios que yo creí, de que Él puede hacer la obra, pero hay un ingrediente principal, creer en Él. Muchas gracias, Patti. Yo sé que este testimonio les va a servir a muchas mujeres y les invito a que no se pierdan nuestros temas, no se pierdan el privilegio de ser mujer, porque estamos preparando cosas maravillosas para que las mujeres sean siempre más que vencedoras en Cristo Jesús. Gracias, Miriam. Es como bien dice tu programa, el privilegio de ser mujer, y yo me siento honrada de haber estado en tu programa y hago énfasis y me siento privilegiada de ser una mujer. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hola, amiga del privilegio de ser mujer. Quiero contarte que CURBS es patrocinador de este programa y que es un gimnasio muy bonito, especializado para mujeres. Es una franquicia que puedes encontrar en Guatemala, en muchos lugares y también internacionalmente. Aquí hay algunas direcciones que te pueden quedar cerca de tu casa, pero te cuento que si vas a CURBS Miraflores y eres del privilegio de ser mujer, vas a tener un precio especial, porque ahí estamos nosotras, las del privilegio de ser mujer. Esperamos que el anterior mensaje sea de tu beneficio y que contribuya como un grano de arena para cimentar nuestro camino. Te esperamos la próxima semana con un nuevo programa.
El privilegio de ser mujer.